Vemos el llamado a una asamblea constituyente como un nuevo golpe de Estado, con el único objetivo de consolidar ese régimen autoritario. Esta propuesta es equivocada, inconstitucional, fraudulenta y viola los principios fundamentales de igualdad política. En este segmento de la entrevista grabado el 13 de julio conversamos con Edgar Gutiérrez, él es director de Venebarómetro, es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela, también especialista en sistemas y procesos electorales de la misma Casa de Estudios, especialista en opinión pública y comunicación política por la Universidad Simón Bolívar. Estamos agradecidos porque nos conceda estos minutos de su tiempo y quisiera comenzar esta conversación planteándola además desde un punto de vista prospectivo a lo que debamos enfrentarnos los venezolanos después del 30 de julio. Las recientes encuestas refieren que el 80% de la población no está de acuerdo con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, pero pues en el entendido de que esta convocatoria llegará a término, es decir, que se celebrará esta elección el 30 de julio, elección en la que, por cierto, los venezolanos que acudan por convicción o por coacción solamente tendrán posibilidad de decir sí. ¿A qué nos enfrentaremos los venezolanos y a qué se enfrentará también el gobierno después del 30 de julio? Mara, gracias por la oportunidad. Mira, por el momento en que estamos hablando, si la ventana de negociación que pudiese estar planteada y en desarrollo no termina llegando por lo menos a un preacuerdo, lo que va a suceder es que la sociedad toda, incluyendo quienes gobiernan o quienes dicen gobernar, se van a enfrentar a un escenario de fuerza, a un escenario de enfrentamiento, a un escenario de choque de trenes. Porque, como bien lo dijiste desde el principio, hay una inmensa porción de la población, 80-85%, según la encuesta que se mire, rechaza la iniciativa constituyente y, por supuesto, del lado, digamos, del poder, se tiene precisamente el uso de la fuerza, el uso de la represión, el uso de la coacción. Entonces lo que nos va a llevar es una situación, de hecho, de facto, mucho más cruda que la que ya hemos vivido en todos estos 90, 100 días de conflicto. La situación, digamos, se va a escapar de la política concebida en los términos clásicos, ¿no? De discusión, diálogo, negociación, persuasión, y entrará en algo mucho más, vamos a llamarlo bélico, para sonar, digamos, casi que pronunciar un eufemismo. La situación va a ser de fuerza, la situación va a ser de conflicto, me temo, en las calles, de rechazo, de respuesta a ese rechazo, y no auguro, digamos, cosas buenas si eso llegase a materializarse. Sin duda alguna que el tema venezolano está en la mirada de la comunidad internacional. Una comunidad internacional que ha hecho intentos, en algunos casos infructuosos, así se observó al menos en el contexto hemisférico, en el caso de la Organización de Estados Americanos. Diversas voces, incluso en el Parlamento Europeo, pues han hecho consideraciones sobre el tema. En lo sucesivo, y habida cuenta del grado de violencia que se ha registrado en estos más de 100 días de protesta, ¿puede tener en lo sucesivo algún margen de influencia la actuación de instancias internacionales, de voces internacionales calificadas? La respuesta es sí, porque ya la hemos venido viendo, ya se ha vivido. Aunque estamos conjugando cosas como que ha habido violencia, ha habido choque, ha habido enfrentamiento, la verdad es que esto pudiese haber sido peor desde un comienzo, y no ha sido así. Entre otras razones, porque los venezolanos no nos gusta resolver las cosas por las malas, sino que casi siempre intentamos resolverlo por la vía clásica, ¿no? La vía que además la más clásica de todas ellas es la de dirimir el conflicto por la vía electoral. Sin embargo, hemos visto algunas señales muy claras, a mi modo de ver, más allá de lo que sucedió o dejó de suceder en Cancún, en la reunión de la OEA, donde tú ves que hay una cantidad de voces más lejanas y más cercanas, según lo queramos ver,
de la política gubernamental que han incidido y han dicho, paren esto, me parece que ven claro un futuro muy cruento si el conflicto, digamos, se sigue acentuando. Y entonces hemos visto cómo, por ejemplo, desde Europa hasta América, muchos países, muchos presidentes han dicho, desmonten esto porque a lo que les lleva este conflicto es algo muy difícil para la sociedad venezolana. Hay que ahorrarse ese tremendo costo en vidas humanas, en tiempo y además en esfuerzo político para llevar esto a otro plano, ¿no? A un plano más de entendimiento. Desde la Eurocámara se ha dicho que se va a desconocer la constituyente. El propio Santos ha dicho que Maduro necesita desmontar la constituyente para entrar en un proceso de negociación, más allá, por supuesto, de las repetidas y reiteradas intervenciones de Almagro pidiendo el cese a esto y la recuperación de la senda constitucional, porque seguimos en una situación, digamos, de golpe de Estado continuado, ¿no? Eso no ha cambiado, eso por el contrario se acentúa cada día más con el conjunto de decisiones que emanan desde Miraflores. Entonces, sí, la respuesta es actores internacionales, para no hablar de la comunidad internacional, que es algo, digamos, quizás muy grueso y muy difuso, están incidiendo, han logrado cosas, a mi modo de ver, y van a seguir, digamos, tratando de influir para que esto no escale, digamos, hacia una espiral que sea, digamos, incontenible. Una señal clara, por ejemplo, fue el sitio de reclusión de Leopoldo López, que ha sido una de las noticias, digamos, más sonadas en el marco de este conflicto. Eso no debe haber ocurrido de gratis, eso pudo haber ocurrido, lo estoy especulando, pero creo que las tesis más cercanas pueden estar primero a un intento por parte de Miraflores para dejar de pagar ese costo que significó el asalto al Palacio Federal Legislativo el pasado 5 de julio, o bien porque sí algunos actores, incluso cercanos al propio Maduro, me estoy refiriendo a Rusia, me estoy refiriendo quizás a Cuba, no lo sé, no tengo la precisión, le han pedido que le baje 2, ¿no? Como lo decimos coloquialmente, y probablemente el cambio del sitio de reclusión de López se debe a eso, no creo que sea en realidad por otro factor. Entonces, creo que vamos a conocer muchas más noticias, digamos, desde actores internacionales incidiendo o tratando de incidir lo más posible en el conflicto venezolano. A propósito del planteamiento que hizo el presidente de Colombia, que usted trajo a colación en su argumentación, ¿qué elementos esperaríamos los venezolanos en los próximos días que pudieran hacer inferir que existe una posibilidad de que el 30 de julio se desmonte y o se postergue o simplemente no se efectúe esta elección de Asamblea Constituyente? Eso luce hoy muy difícil, pero no imposible. Y elecciones en Venezuela se han suspendido antes, aunque quizás a la gente no le llegue la memoria para eso. En el año 2000 había un proceso, digamos, denominado mega elecciones para mayo, y se suspendió incluso el viernes antes de la celebración de esos comicios que incluían presidente, asamblea, diputados, gobernadores, etcétera. Entonces, como estamos en un país donde la realidad siempre supera a la ciencia ficción, eso yo no lo descarto. Sí, por supuesto, luce muy difícil. Eso va a depender, como dijimos en la pregunta anterior, de cuánta presión y cuánta influencia generen esos actores, amigos o no del gobierno venezolano, sobre la posibilidad de desmontar la constituyente. Eso va a depender, por supuesto, de que lo primero redunde en algo segundo muy importante, es cuál es la evaluación de costos políticos que haga Miraflores si decidiese suspender la consulta, porque para muestra un botón, en lo que cambiaron el sitio de reclusión de López, una de las voceras más connotadas del oficialismo, Iris Varela, tuvo que enfrentarse a una audiencia muy rabiosa que no entendía por qué una persona que tiene años, yo creo que más de una década, siendo tildado con los peores epítetos, bueno, ahora estaba en su casa, ¿no? Después de que dijeron de que ahora tendría que pagar por delitos, por asesinatos, muchos más años de los 14 ya impuestos. Entonces, esa evaluación de costos también es clave para entender si, por ejemplo, Maduro, como parte de una facción, porque el gobierno Miraflores, el poder, el chavismo, el madurismo, como lo queramos entender, no es una cosa, digamos, monolítica. O sea, ellos no actúan como un equipo de fútbol totalmente acompasado. Eso no funciona así. Aquí hay juegos de facciones que a veces son, en la mayoría de los casos son acompasados, pero en varias ocasiones no lo son. Entonces, bueno, por ejemplo, Maduro tomaría esa decisión con aquellos que son más cercanos y que lo acompañan.
podría, digamos, mantener a raya a otras facciones como la de Diosdado Cabello o incluso la más militarista para detener esto? Bueno, esas son las dos cosas que podrían hacer que eventualmente, si las respuestas son sí a las dos anteriores, a las dos preguntas anteriores, detener o desmontar ese constituyente. Muy difícil, eso es lo que pienso en este momento, mientras grabamos esto, pero no imposible. En virtud de que existe siempre una posibilidad para que no sea imposible, quisiera dejarle esta pregunta abierta para ir a la pausa y volver. ¿Hasta qué punto el chavismo estaría dispuesto a sacrificar cabezas visibles, algunas de ellas que por cierto son requeridas por la justicia internacional, para avanzar en este proceso y tener posibilidad en el tiempo de reacomodarse como una fuerza y ganar de nuevo la simpatía de quienes hasta ahora le han seguido? Le dejo esta pregunta abierta, hacemos una pausa y al retorno continuaremos conversando con Edgar Gutiérrez, director de Benebarómetro. Ya volvemos.